Muy buenas tardes, mi nombre es Darwin Bornachera Rodríguez, en compañía de Claudia Fuentes Daza, ambos estudiantes del doctorado de educación en la Universidad OPEL. Vamos a socializar enfoques fenomenológicos hermenéuticos desde la postura de Husserl, Gadamer y Bachmann. Entonces, a continuación, antes de empezar con estas posturas, pues hablaremos un poquito de lo que es la fenomenología, que es una corriente filosófica y también conocida como un método de investigación. Su enfoque es el estudio de las experiencias vividas, en lo que busca comprender los fenómenos desde una perspectiva del sujeto que la experimenta y captar la esencia pura de la fenomenología. Cabe resaltar que este tipo de investigación pues deja a un lado las percepciones teóricas, las creencias que pueda tener el investigador y no busca dar unas explicaciones causales al fenómeno como tal. Desde la hermenéutica, que es el arte de la interpretación y comprensión del lenguaje, busca desde un contexto comprender los significados y desde el autor entender la intención como tal. Considera que el mundo está sujeto a las interpretaciones que le pueda dar el investigador como tal, a lo que experimentan pues. Eh, Hablemos un poco de la fenomenología transcendental de Husserl, que es desarrollada por el mundo Husserl a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Constituye una nueva dimensión paradigmática que se opone en esos momentos al positivismo como o a todas las ciencias en las que descarta la intervención del sujeto como tal en la investigación. Este filósofo le parece absurda la pretensión de mirar al ser y tener que eliminar la atención y la intencionalidad del observador. Entonces, la fenomenología es entendida como un análisis descriptivo de las vivencias intencionales. Entonces, ¿qué buscan? Busca describir y comprender el fenómeno, ya como el investigador como tal lo percibe desde su conciencia. Pero tenemos que entender que es una conciencia dirigida, una conciencia que tiene una intención, y suspendiendo las creencias que tiene el sujeto de su mundo externo, para poder acceder a la esencia de las experiencias vividas. O sea, que se centra en la intencionalidad de la conciencia y postula la reducción fenomenológica como un método para alcanzar una ciencia pura y universal del saber. Fenomenología trascendental de Husserl. Es una filosofía que torna posible la reconciliación del objetivismo y el subjetivismo. O sea, en otras palabras, una reconciliación entre lo abstracto y las ideas concretas. Articula el saber más allá de lo que puede aportar lo precientífico y la ciencia exacta, que él lo considera como solamente un arropaje de una fundamentación objetiva. No busca el ser, sino los objetos intencionales, es decir, los objetos asumidos por la subjetividad y la intersubjetividad. No mira hacia el mundo, sino hacia los posibles mundos que se puedan desarrollar a partir de la vivencia del sujeto o la colectividad. Es considerado un método descriptivo y una ciencia prolística, porque parte de la vivencia del sujeto considerado como vivencias intencionales. Esta ciencia no parte del objeto, sino de la conciencia de quien observa el objeto. Desde una perspectiva del sujeto, el mundo no debe tratar de verse como un conjunto de hechos considerados comprensibles por sí mismo, sino como lo percibido y lo que debe validarse de esa percepción, cuya percepción debe tener una intencionalidad donde el fenomenólogo tendrá que verse a sí mismo como una conciencia contempladora del mundo desde su percepción. Como método, los objetos no son considerados dados en sí mismos, tal como son, sino como lo percibe la conciencia orientada a algunos fines o intencionalidad. La fenomenología trascendental de Husserl se escribe en un marco de paradigma interpretativo, donde la división del mundo social, donde aquellos que parecen ser la realidad no existe en ningún sentido concreto, sino es producido por las experiencias subjetivas o intersubjetivas de las personas. La hermenéutica de Hans-Georg Gadamer, la hermenéutica filosófica de este gran filósofo constituye
un enfoque epistemológico y ontológico clave y fundamental. Las características de la hermenéutica de Gadamer se pueden resumir en fusión de horizontes, círculo hermenéutico, precomprensión y prejuicios, tradición y efecto histórico, lenguaje como medio universal, diálogo, comprensión versus explicación. Las implicaciones de Gadamer tienen una influencia significativa en las ciencias humanas, dada la relevancia para la interpretación de textos, comprensión intercultural y análisis de fenómenos. Crítica al positivismo metodológica. Observamos aquí en este cuadro que la hermenéutica de Hans-Georg Gadamer, la realidad del investigador desde la perspectiva epistemológica, enfoca en la ontología hermenéutica, la historicidad y contextualidad, la precomprensión y la superación del objetivismo. El rol del investigado como objeto de estudio. El texto, obra de arte, evento histórico o fenómeno estudiado es visto como un partícipe activo en el proceso hermenéutico. No es un objetivo pasivo, sino algo que interpela al intérprete, generando un diálogo. El sentido emerge en la interacción entre intérprete e interpretado. No es una propiedad inherente del objeto aislado. El rol de los participantes de intérprete. Los intérpretes están situados históricamente y son portadores de tradición. El diálogo es el medio esencial de la comprensión. La comprensión implica horizontes. Los prejuicios son una posibilidad para poder evitar los obstáculos que se presenten. En este método fenomenológico hermenéutico de Hans-Georg Gadamer, se basa en la idea de que nuestro conocimiento del mundo y de nosotros mismos está siempre influenciado por nuestra comprensión previa. En otras palabras, dijéramos que nuestra visión del mundo no es objetiva o neutral, sino que está siempre condicionada por nuestros prejuicios y presupuestos. Dicho por Roldán en el año 2012. La comprensión del mundo es vista como un proceso hermenéutico. Es decir, que involucra la búsqueda, interpretación y comprensión de un significado, ¿sí? En la figura 1 vemos los momentos contenidos en el círculo hermenéutico, que está interrogarse, la preconcepción y horizonte del autor. ¿Listo? La hermenéutica de Max van Manen, otro grande de la filosofía, tiene unas características claves que son enfoque de la experiencia vivida, tacto pedagógico, descripción fenomenológica, interpretación hermenéutica, los métodos, las anécdotas y la reflexividad. ¿Qué implica? Relevancia para investigación educativa cualitativa, enfatiza dimensiones éticas y relacionales con la pedagogía. Aquí observamos que la hermenéutica fenomenológica de Max van Manen, la realidad del investigador va desde la perspectiva epistemológica primero, fenomenología hermenéutica, la realidad educativa se comprende a través de la interpretación de las experiencias subjetivas de docentes y estudiantes. Busca captar el sentido pedagógico de las vivencias más allá de explicaciones causales u objetivantes. El rol del investigado como objeto de estudio, el foco está en las experiencias educativas vividas por docentes, estudiantes y otros actores pedagógicos. Se busca comprender el significado pedagógico de estas experiencias, atendiendo a las dimensiones éticas, relacionales y prácticas. Destaca de la importancia del tacto pedagógico, una sensibilidad relacional clave en la enseñanza. El rol de los participantes como intérpretes. Los participantes docentes y estudiantes son fuentes de experiencia vivida. Se emplean métodos como entrevistas, conversaciones, descripciones de experiencias personales y observación de cerca. La fase del método fenomenológico de Van Manen se presenta en la etapa previa, clarificación de presupuestos y orientaciones, recoger la experiencia vivida, descripciones de entrevista o observación, reflexionar sobre la experiencia, buscar la estructura unitaria de la conciencia o el yo puro,
como el fundamento de toda experiencia y conciencia del mundo, y escribir, reflexionar. A continuación, presentamos este cuadro comparativo donde podemos ver claramente las tres posturas de nuestros autores presentados en esta socialización. Por ejemplo, para el mundo user, en su fenomenología trascendental, su enfoque describe la estructura de la conciencia pura, independientemente de cualquier presuposición. O sea, pone en paréntesis las creencias, las percepciones, las presuposiciones que pueda tener el investigador. En caso, para Gadamer considera todo lo que no considera user, pues es considerado muy importante para Gadamer. Además, que la naturaleza, la historia, la cultura y la lingüística juega un papel muy importante en su enfoque. Para Mahbani, la descripción y la interpretación de las experiencias vividas en el mundo de la vida cotidiana. Su objetivo es obtener la comprensión más profunda del significado de la comprensión humana. Entonces podemos concluir que los tres enfoques, pues hay un rol muy importante del investigador, hay un rol importante en la subjetividad, pero esa subjetividad tiene restricciones o unas agregan unos elementos o tienen en cuenta ciertos elementos que de pronto la otra postura del otro autor no considera. En cuanto al método, la reducción fenomenológica pone entre paréntesis la actitud natural, las creencias, las presuposiciones sobre el mundo, para concentrarse en el fenómeno, tal como se presenta en la conciencia. En cambio, para Gadamer, en el círculo hermenéutico, los procesos interactivos de interpretación es la comprensión de una parte se ve influenciada por la comprensión de todos y viceversa. Entonces, él plantea que hay una conexión entre todas las partes que intervienen en el desarrollo de un conocimiento. En cambio, para Basmanes se basa en el método hermenéutico, pero orientado a una investigación más empírica. Implica la reflexión y escribir sobre experiencias vividas para realizar un significado esencial. En cuanto a la actitud del investigador, en el caso de user, pues aspira a la subjetividad y a la certeza, eliminando los prejuicios. En el caso de Gadamer, él reconoce desde la subjetividad del intérprete de los prejuicios, viéndolo como una condición para la comprensión del objetivo. Y Van Manen reconoce que el investigador es un intérprete que también está en el mundo. El análisis de la experiencia vivida se logra a través de una reflexión cuidadosa y empática. Para finalizar, en la naturaleza, para el mundo user, la realidad se construye en la conciencia, se enfoca en la relación intencional entre la conciencia y el objeto. Para Gadamer, la realidad se construye a través de la interpretación y la tradición. No existe una realidad objetiva, sino de múltiples realidades construidas. Y finalizando, para Basmanes, la realidad de las experiencias vividas en el mundo y de la vida tal como se experimenta en la práctica se centra en el significado de las experiencias, no en la búsqueda de una verdad absoluta. Muchísimas gracias por haber escuchado nuestra presentación.